interrogarte, cuarentena total? Sí, yo creo que sí, y por un periodo acotado, nuevamente. ¿Cuánto es acotado? ¿Cuánto necesitamos, por ejemplo, para parar esta amenaza, por ejemplo, de la cepa más veloz de transmisión? ¿2 semanas? O sea, probablemente no más de 3 o 4 semanas es suficiente para que se provoque un cambio. A los 11 días, a las 2 semanas ya se nota y se asegura el cumplimiento con una extensión un poco mayor a eso. Pero más que eso... de un mes, más o menos. Sí. Elia Molina, ¿usted está de acuerdo? ¿Un mes de cuarentena sería necesario? Mire, es difícil en estos casos poner tiempos, poner tiempos. Yo creo que aquí hay que actuar en forma muy integral. La cuarentena es una medida importante cuando hay un aumento excesivo de casos porque logra parar un poco el contagio y de alguna manera poder evitar que colapsen los sistemas de salud, que es uno de los riesgos grandes. Por otro lado, creo que lo más importante es que al actuar integralmente el Estado tiene que poder satisfacer las necesidades básicas de aquellos, como el caballero que dice que tiene que salir a trabajar porque no tiene otra vía de ingreso, porque no le llega ningún bono, claro, porque si no, no para la olla en su casa, tiene niños, tiene familia, prefiere arriesgarse a no tener que comer. Entonces, si queremos realmente que la gente respete las cuarentenas, primero hay que hacer una transmisión del riesgo muy clara, muy potente, no confundir a las personas, decirles claramente que la vacuna es una buena noticia, pero que la vacuna no va a tener efectos en la población, ni se va a poder vacunar a la gran mayoría de las personas antes de 6 meses. Elia. Por lo tanto, las medidas siguen siendo estrictas y eso cuesta que la gente lo comprenda porque cree llegó la vacuna, se acabó el problema. Y aquí tenemos que ser claros, precisos y concisos. Es que le encuentro toda la razón a lo que usted plantea. Es súper fácil desde una posición de privilegio decir cuarentena total. Sí. Claro, porque tú la puedes hacer. Si te encierran, tenés patio, tienes mejor forma de sortearlo, puedes comprar por internet, en fin. Pero, por ejemplo, un vecino de una comuna que no tiene la misma condición, no tiene la misma chance, entonces dice, enciérrame de nuevo en 23, en 40 metros cuadrados, no puedo salir a la pega, si no trabajo no como. Qué difícil. Y ya vienen con una complicación durante todo el año. Convengamos que esto no es lo mismo que cuando recién empezamos con las primeras cuarentenas, que había mucho más miedo, conocíamos menos el bicho, pero en definitiva teníamos cierto poquito de espalda por último para poder enfrentarla, ¿o no? Y además se produce otra cosa. Si uno toma cuarentena en unas comunas y en otras no, se produce esta sensación de que a nosotros nos castigan mientras hay otros que tienen. Y eso hace que se cumpla menos. Y eso hace que haya menos cosa injusta, ¿no? Claro. Que era lo que pasaba mucho en Puente Alto. Recuerdan que salía a hablar siempre el alcalde Codina, que decía, ¿hasta cuándo nosotros? Que claro, tenemos una gran cantidad de contagios, pero es porque mucha gente llega acá a trabajar o se va hacia otras comunas y en las otras comunas se contagia y luego tiene que volver a sus casas y se genera el contagio ahí y ahí empezaba a generar una especie como de discriminación del virus también. Exactamente. Y